Entonces, bueno, miren, para monitorear la ventaja competitiva, uno de los señores fundadores de Intel creó en el año 65 el concepto de que había una ley en la que había una correspondencia entre la innovación tecnológica que había en los chips y la capacidad o la potencia que estos podían tener. A ese descubrimiento se le conoce coloquialmente como la ley de Moore, porque Moore fue el descubridor de esta ley, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos cómo está una tabla ahí más o menos actualizada de cómo cada que se incorpora un procesador de Intel, el número de transistores va incrementándose de tal manera que la ley de Moore predice o indica que hay una especie de tendencia empírica de que cada 2 años se duplica el poder de los transistores. ¿Esto por qué es importante? Bueno, pues es importante porque abarata el costo de producción de los equipos basados en transistores, en chips, y por el otro lado les incrementa la potencia. Entonces, bueno, esto es igual una gráfica tomada del artículo de Moore. No vamos a detallar esto, pero lo importante es eso. En la medida en que avanza el desarrollo tecnológico del chip, se aumenta su potencia y se baja su precio. Y ese precio o ese incremento el decremento en el precio del chip hace que se difunda a lo largo de los productores de tecnología de información, o sea, desde equipos de cómputo de consumo final hasta los servidores y toda la cuestión estratégica de los gobiernos, ¿no? Y hace que nosotros podamos tener, bueno, sí está bien, que tengamos este esquema. En la medida que avanza la tecnología de los circuitos integrados y baja su precio, se reduce el costo de producción y obviamente la eficiencia, porque consume menos calor, se hacen equipos más pequeños, etc. Este factor nos permite que los competidores quieran invertir en el sector de tecnología de información y surge la competencia y el avance tecnológico, porque bueno, tienen que diferenciarse. Eso hace que las tecnologías de información bajen sus precios y que todos podamos, bueno, no todos, en ese momento estamos hablando de Estados Unidos básicamente, que los consumidores de Estados Unidos puedan tener acceso a las tecnologías. Cuando todo el mundo empieza a tener acceso a las tecnologías, ya como consumidor final, se incrementa la demanda de tecnología, pero también como se ofrecen más productos a toda la economía, pues entonces empieza a bajar los precios de los productos y todo el mundo empieza a comprarlos porque son aparte mejores productos, ¿no? Entonces luego hay incrementos en calidad, productividad, obviamente bajan los costos de la economía, empieza a surgir la competencia porque hay que diferenciarse y hay que crear tecnología nueva basado en esta lógica del chip, ¿no? Y bueno, obviamente pues esto nos conduce a competitividad, innovación y nuevos mercados, ¿no? Y como les decía, la ley de Moore nos establece que cada 2 años se da este ciclo. Y este ciclo es una cosa muy interesante que creó el presidente Clinton a partir de las leyes HPCA, NII y GII, que de alguna manera el ideólogo pues fue Al Gore, ¿no? Entonces, si le das clic en regresar, por favor. Entonces, ¿esto cómo impacta? Bueno, pues nos genera el concepto de trabajadores del conocimiento, porque ¿quién va a usar todas estas tecnologías en la economía? ¿Quién es el que va a producirlas, etcétera? Bueno, pues surge el concepto de trabajadores del conocimiento. Vamos a ver qué son los trabajadores del conocimiento. Miren, esta es la composición del crecimiento económico de Estados Unidos en varios periodos. Nosotros vemos que cuando está basada en la economía industrial, o sea, la economía de la tecnología de los años 70, siguiendo el modelo, digamos, pre-información, hay una lógica. Luego hay una reconversión productiva a lo largo del 90-95 y luego hay una nueva composición de la productividad y de la lógica de trabajo de Estados Unidos. Lo podemos monitorear con las regiones, digamos, azules de hasta arriba, que son la productividad de los factores, o sea, qué tanto aporta lo que uno invierte en recursos productivos a la riqueza general de la nación.
Y tenemos una fuente interesante que es el capital TIC, que es el segundo azul, y la fuerza de trabajo educada, que son los que manejan esas TIC. Entonces, de alguna manera, pues vemos que hay una recomposición total desde el año 95 al menos, cosa que en países, por ejemplo, como México, pues simplemente sigue sin suceder, ¿no? Nosotros no tenemos, pero para nada, esta composición tecnológica. Dicen que México, por ejemplo, es una economía moderna porque es una economía de servicios, etc. Pero no puede ser una economía moderna y de servicios si no tiene esta composición. Si los servicios están basados en la fuerza de trabajo que no maneja las TIC, o en capital que no es TIC, entonces no puede ser una economía moderna. Puede ser economía de servicios, pero no es una economía del siglo XXI. Esa es al menos mi opinión. Bueno, lo que es importante, es que nosotros tendemos a considerar en el sector educativo que los trabajadores del conocimiento es lo que debemos de generar como universitarios o debemos de preparar a nuestros chicos desde primaria, sector secundario, etcétera, para ser trabajadores del conocimiento. Y en cierto sentido es correcta la afirmación, pero nosotros no tenemos la economía constituida de esta manera. Entonces tenemos que tener una definición muy propia de cómo capacitar a nuestros trabajadores de nuestro conocimiento de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestra composición. Obviamente hay una relación digamos, muy estrecha entre lo que es un estudiante universitario y un trabajador del conocimiento, pero no sabemos exactamente si es una relación, digamos, demostrable científicamente. Empíricamente parece que hay alguna idea, ¿no? Y esto, bueno, pues nos da la idea de que no debemos descuidar para nada nuestro sector universitario, pero para tener un buen sector universitario, pues tenemos que tener un buen sector básico, ¿no? Si no, pues ¿cómo, no? ¿Sí le da? Regresar, por favor. Bien. Entonces, obviamente surge la idea, oye, ¿y cómo educamos a los trabajadores del conocimiento? Bueno, vamos a darle a... Surgen una cantidad de escenarios tecnológicos. Por ejemplo, este escenario, el salón de clases en el año 2020. Se supone que uno entra a una cosa sumamente extraña de realidad virtual con una serie de cinturones y cuestiones, digamos, que nos van a permitir usar esta tecnología. Entonces, por ejemplo, si estudiamos historia, bueno, la persona va a poder navegar por la Grecia antigua. Obviamente estamos hablando de que Estados Unidos ya tiene más de 30 años trabajando con estas tecnologías y puede darse el lujo de plantearse estos escenarios. Cuando nosotros en nuestros países tenemos 10 o 15 años tratando de incorporar, porque ni siquiera desarrollan, tratando de incorporar algo basado en web, pues no podemos pensar realmente en estos escenarios, ¿no? Estudiando química, bueno, vamos a poder mezclar moléculas, digamos, a ver qué pasa en el mismo simulador. Estudiando biología, bueno, pues vamos a poder interactuar con la flora y fauna de todas las épocas, en fin. Y bueno, ¿se acuerdan de esta idea que era la infraestructura global de información de Estados Unidos? Pues bueno, se supone que la NLII es la National Learning Information Infrastructure, o sea, la infraestructura nacional de información de aprendizaje o para el aprendizaje. Pues así la conciben ellos, la conciben como bueno, pues de una manera espectacular realmente, donde hay un intercambio entre toda la Unión Americana, los estudiantes, los trabajadores del conocimiento, y pues hacen más desarrollo tecnológico todavía, ¿no? Es decir, no aprenden cosas mundanas, ¿no? Sino la tecnología en toda su expresión, ¿no? Regresar, por favor. Bien, entonces, este desarrollo desde la Segunda Guerra Mundial nos lleva al concepto de ARPANET. ARPANET, empalmado con el concepto del chip, nos lleva al concepto de trabajadores del conocimiento, y esto nos lleva a la necesidad de cómo formar a los trabajadores del conocimiento a partir del uso de la tecnología. ¿Okay? Pero en paralelo, esto es importante, en paralelo no hay que estigmatizar realmente a los países ni decir que todos son iguales los ciudadanos. En paralelo, en Estados Unidos hay quien se preocupa por otros modelos de desarrollo, por otro modelo de aplicación de la tecnología, ¿no? Entonces, para mí, el que es un tipazo es Charles A. Wedemeyer.
Aquí puse una cita de la Universidad de Oklahoma, en donde le hacen un homenaje a Charles Wettmeyer. Lo voy a leer textual. Dice: reconocido por sus esfuerzos para extender las oportunidades de aprendizaje de los grupos tradicionalmente excluidos de la educación formal, los pobres, los geográficamente aislados, los discapacitados, los explotados, pero también los más brillantes. ¿Okay? Bueno, este señor lo que hizo en los años, digamos, 60 fue incorporar tecnología al proceso educativo. O sea, él se olvidó de la cuestión militar y la hegemonía y todo eso. Dijo, no, tenemos que preocuparnos por las gentes, las personas, los excluidos, los que no van a poder ser trabajadores del conocimiento, los que no van a poder ganar grandes salarios en Intel, en la IBM, etcétera, ¿no? O en la Boeing, las compañías aeronáuticas, etcétera. Pero tiene que llegar la educación con la tecnología a todas las personas, ¿no? A las minorías. Entonces, bueno, realmente es de alguna manera el padre de la educación a distancia, como la conocemos. Y bueno, ahí hay una pequeña línea de tiempo donde se supone que el antecedente de la educación a distancia son los cursos por correspondencia de la tecnología, digo, de la taquigrafía de Pitman. Luego hay una universidad en Londres, que es la UDL, Universidad de Londres, que es la primera universidad que hace cursos a distancia. Y por ejemplo, esa universidad Charles Dickens la conocía como la Universidad de los Pobres, ¿no? Luego vemos que se empieza a incluir en los años 20 del siglo pasado la radio para dar educación a distancia. En los años 30 pues, se incorpora el cinematógrafo. Luego la TV en los 50, 60, que es más o menos lo que hacía el ILSE, ¿no? Que es un derivado de la UNESCO, ¿no? Y bueno, y todo está soportado de alguna manera por el teléfono. En el año 64-68, Charles Wettmeyer crea un proyecto que se llama Articulated Instructional Media Project, que es donde plantea la educación a distancia usando tecnologías que no son Internet, pero todas las tecnologías disponibles para el proceso educativo. Este proyecto obviamente pues, no pega, no es importante en Estados Unidos, pero en Inglaterra sí es importante. Entonces lo llaman y es una especie de gran metaconsultor e implementan todas las ideas de Wettmeyer y crean la Open University. Esto es importante porque la Open University en el año 2005 implementó Moodle, eligió Moodle para su labor de educación, y con eso le dio un gran soporte, no solamente tecnológico, sino económico a la plataforma. Es decir, Moodle no se podría haber desarrollado, en mi opinión, si no es por el apoyo que le dio la Open University. Y lo interesante es que proviene de una idea, digamos, no hegemónica de la tecnología aplicada a la educación, sino de una idea, digamos, incluyente de la tecnología apoyada a la educación, ¿no? Eso se me hace muy interesante a mí, ¿no? Bueno, por el otro lado, surge otro concepto en los años 70, también una persona en Estados Unidos que de alguna manera no comparte el modelo de desarrollo de software que se ha derivado de la hegemonía militar y de la hegemonía económica basada en lo que ya vimos del chip y la productividad, etc. Este es un profesor, bueno, un desarrollador de software que se llama Richard Stallman, que crea una figura alterna de licenciamiento, porque él considera que la tecnología debe utilizarse de manera humana, no de manera hegemónica, ¿no? Claro, todos son sueños, pero bueno, van lográndose poco a poco las utopías, ¿no? Entonces, esta es una declaración de Stallman. Dice, debemos hacer lo posible para que el software sea libre, es decir, él crea el concepto de software libre, para que sus usuarios sean libres, es decir, que no sea una era de enajenación o de hegemonía de los países más avanzados. Un programa privativo, o sea, el que no usa licencia de software libre, genera un sistema de colonización digital porque mantiene a sus usuarios divididos e impotentes. Divididos porque no podemos compartir nuestra tecnología con los demás, o sea, yo con lo mío, tú con lo tuyo, etc. Nos estamos separados, divididos, ¿no? E impotentes porque aunque yo quiera ayudarte, no puedo porque la licencia me lo impide. Entonces, esencialmente lo que hace Stallman, en mi opinión, está ahí abajo. Lo que hace es poner límites a la figura, a la propiedad y al poder en la era de la información. Es decir, limita la capacidad de un corporativo, de un gobierno o de un grupo de personas para poder
consolidar su hegemonía sobre la sociedad en general. Les da poder, les da manga para trabajar, etc., pero los limita. Entonces, el copyleft, que es el concepto que Richard Stallman desarrolla como contraparte al copyright, es un límite a la propiedad y al poder. Y para implementarlo usa 4 libertades, que es la libertad de ejecutar el programa, la libertad de estudiar el código fuente, de cambiarlo, la libertad de redistribuir el programa original y la libertad de distribuir los cambios que yo le haga al código fuente. Esencialmente, a nivel tecnológico, eso quiere decir que hay un mecanismo de transmisión del know-how que antes no existía. Entonces, nosotros tenemos que la implementación es a través de la licencia GPL, que es la licencia que rige a Moodle, ¿no? Que es una licencia que garantiza la producción social de la tecnología. Y la FDL garantiza, que es la licencia de la documentación de Moodle, que es la que garantiza la difusión del know-how asociado a esa tecnología. Y por lo tanto, eso genera innovación, otro proceso innovador diferente al asociado al chip, ¿no? Este es otro proceso de innovación porque es mundial y es colectivo. Solo como datos, miren, en el 2006 se calculó que si todas las empresas quisieran desarrollar las aplicaciones más maduras como Apache, MySQL, etc., pues tendrían que invertir una cantidad impresionante de dinero, 12 billones de euros. O sea, ese mercado lo creó Richard Stallman, ¿okay? Tendrían que invertirse 131,000 horas programador. La cantidad de líneas de código se duplica de manera muy rápida, casi tan rápida como la ley de Moore o incluso más rápida de lo que plantea la ley de Moore, que se difunde la tecnología. Y se crea una industria asociada en Europa de 263 billones de euros. Y en el año 2006 se esperaba que para el año 2010 todos los negocios relacionados con el software libre fueran o tuvieran como monto de riqueza generado alrededor del 4% del PIB europeo. Entonces, esto es innovación pura, ¿no? O sea, es otro modelo de innovación basado en otra visión de la tecnología. Y bueno, otra de las fuentes importantes para entender a Moodle es cómo se desarrolla la web, porque hasta ahora hemos hablado de Internet, pero no de la web, ¿no? La web, pues ya sabemos, ¿no? La desarrolla Tim Berners-Lee y hay una declaración de él, ¿no? El sueño detrás de la web es que sea un espacio común de información en el que nos comuniquemos. Para ello, la universalidad de la web es esencial. Tenemos que hacer de la web un sistema abierto para volverla universal. No podemos controlar la web porque si no, no sería universal, ¿no? Son las palabras de Tim Berners-Lee y es por lo que él siempre ha luchado, ¿no? Entonces tenemos que este señor también va en la lógica incluyente del uso de la tecnología, no en la lógica hegemónica. Entonces lo que propicia la web lo tenemos ahí listado. Primero se tenía que hacer HTML franco para poder hacer una página web, ¿no? Aprovechando el HTML que había en ese momento. Luego surgen los editores WYSIWYG como el Adobe Macromedia Dreamweaver, ¿no? Que es como un procesador de palabras donde yo tecleo algo, pues sale lo que yo tecleo, pero por atrás se genera el código HTML, luego lo subo al servidor y pues ya cualquiera lo puede consultar. Luego surge el concepto del CSS, que es el formato de este contenido que yo estoy generando. Y luego surge el concepto de páginas dinámicas, ¿no? Que es PHP, digamos. Y finalmente surge el concepto de CMS, que es una herramienta que se instala en un servidor y que nos permite colectivamente generar contenido o información desde diferentes partes del mundo. Entonces, estas son las tecnologías que nos van a permitir soportar una aplicación como Moodle.